El día de hoy continuamos en el catecismo y el día de hoy vamos a estar viendo acerca de quiénes pueden participar en la Cena del Señor. Hemos estado viendo cuál es la doctrina que se encuentra en la Escritura acerca de la Cena del Señor, y hemos visto que la Cena del Señor es una señal y es un sello. Y el día de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿quién puede venir a la mesa? ¿Quién puede venir a la mesa del Señor? Y creo que ha sido bendición porque providencialmente hoy vamos a celebrar la cena y vamos a poder hacer esto con entendimiento. Así que veamos rápidamente la pregunta 80 acerca de la Cena del Señor y leamos juntos también la respuesta. Dice la pregunta número 80: ¿cuál es la diferencia entre la Cena del Señor y la misa papista? Todos juntos la respuesta. La Cena del Señor nos da testimonio de que tenemos el completo perdón de todos los pecados por el sacrificio único de Jesucristo, que Él mismo realizó una sola vez en la cruz. También nos testifica que por el Espíritu Santo somos injertados en Cristo, quien, en la que respecta a su naturaleza humana, no está ahora en la tierra, sino en el cielo a la diestra de Dios su Padre, donde desea que lo adoremos. Por el contrario, la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen el perdón de los pecados por el sufrimiento de Cristo, a no ser que Él sea ofrecido a favor de ellos cada día por los sacerdotes. También enseña que Cristo está corporalmente presente en forma de pan y vino, y que por lo tanto debe ser adorado en ellos. De esta manera, la misa, en el fondo, no es más que la negación del sacrificio y los sufrimientos únicos de Jesucristo, y constituye una idolatría maldita. Creo que el catecismo resume bien lo que es la diferencia en la Cena del Señor y lo que se celebra, o se dice que se celebra en la misa católica romana. Y como hemos visto en las semanas pasadas, lo que significa la Cena del Señor como señal, como sello que nos apunta al único sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y esto es lo que nos apunta a la cena, es una señal y es un sello porque nos confirma que nosotros, si venimos con fe, que este perdón que Cristo adquirió una sola vez y para siempre en la cruz, se nos aplica a nosotros. Y eso es lo que está diciendo el catecismo en primer lugar. En segundo lugar, nos está diciendo que Cristo, en respecto a su naturaleza humana, recuerden que Cristo permanece el Dios hombre. Él resucita en un cuerpo físico y Él asciende a la diestra de Dios. Entonces, Cristo no es un mero espíritu ahorita, sino que Él está en un cuerpo físico glorificado. Y Él está a la diestra del Padre. Él, en su naturaleza humana, no está aquí. Y ahí es donde el catecismo nos dice, y ahí es donde quiere Dios que lo adoremos a Él, que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, las cosas celestiales. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la misa católica romana? Bueno, el catecismo nos explica que la misa y la palabra misa, bueno, la voy a explicar más adelante, pero en la misa, ustedes han escuchado lo que se llama la hostia, que es el latín que significa sacrificio. Así que en la misa católica romana se hace un sacrificio de Cristo. Y se hace este sacrificio no como señal, como sello, sino se hace para el perdón de los pecados, tanto de los vivos y de los muertos. Todos sabemos que cuando muere una persona se tienen que hacer varias misas, ¿no? Para sacar a tal persona, para asegurarnos que no esté en el purgatorio, ¿no? Y se tienen que hacer misas para sacar a esa persona. Así que esto va en contra de lo que la verdadera Cena del Señor es el recordatorio de la única muerte sustitutiva de Cristo, una vez y para siempre. Entonces la misa es una negación de este único sacrificio. De hecho, en esa teología, el perdón de los pecados nunca ha sido asegurado.
Ahora, no solamente esto, sino que también la doctrina católica romana enseña que Cristo está corporalmente presente en el pan y el vino. Sabemos que esa es la doctrina de la transubstanciación, que el pan y el vino verdaderamente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso ellos se hincan y adoran cuando el sacerdote levanta el pan, y adoran de una forma de idolatría estos elementos. Y por eso entonces no nada más, como dice, resume el catecismo, no nada más es la negación del sacrificio de Cristo, sino que constituye una idolatría maldita. Así que, hermanos, esto solamente creo que para nosotros debe ser recordatorio y repaso. La Iglesia Católica Romana se desvió de lo que es la verdadera fe, la verdadera ortodoxia bíblica, y han caído en una negación del Evangelio y han caído en una idolatría que al Señor aborrece. Veamos ahora la segunda pregunta, y aquí es donde queremos enfocar nuestra mente el día de hoy. Pregunta 81, y después respondemos todos juntos. ¿Quiénes deben acudir a la mesa del Señor? Respondemos juntos. Los que están verdaderamente afligidos por sus pecados, pero incluso así confían en que les han sido perdonados por causa de Cristo y en que las debilidades que permanecen en ellos están cubiertas por su pasión y muerte. Los que también desean con fervor que su fe sea fortalecida cada vez más y que sus vidas sean más santas. Sin embargo, los hipócritas y los que no se han vuelto a Dios con corazón sincero, comen y beben juicio para sí mismos. El catecismo aquí nos presenta quienes deben acudir a la mesa del Señor y nos da dos aspectos de aquellos que deben acudir y dos requisitos. Un aspecto, un requisito y dos diferentes circunstancias. El primer requisito y el único requisito verdaderamente es aquellos que verdaderamente están afligidos por sus pecados. Hermanos, venir a la mesa del Señor de una manera correcta es venir a la cena del Señor con un entendimiento correcto de nuestro pecado. Debemos entender y afligirnos, dolernos de corazón verdaderamente que hemos pecado en contra de Dios. No solamente cuando éramos incrédulos, sino que aún como creyentes nos afligimos por nuestros pecados. Así que en primer lugar debemos venir con ese entendimiento a la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es lo que sigue? No solamente debemos venir con ese entendimiento, esa verdadera aflicción por el pecado, sino también dice aquellos que confían que se han sido perdonados por Cristo y que aún en sus debilidades que aún permanecen, creen en Él. Así que el siguiente requisito, hermanos, es la fe. Debemos venir con un arrepentimiento de nuestros pecados, convicción de nuestros pecados, pero también con fe. Nos afligimos por el pecado, pero venimos con fe a la cena del Señor, confiando que nos han sido perdonados los pecados. Así que no solamente es afligirnos y dolernos, sino venir con fe, creyendo a Dios, creyendo que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y no solamente nuestros pecados pasados, sino aún nuestras debilidades, que Cristo por su vida, por su muerte sustitutiva, ahora su justicia se nos es aplicada. Habrá una siguiente clase de personas que pueden venir a la cena del Señor. Y estos pueden ser la misma persona, son diferentes aspectos. Dice, también aquellos que desean con fervor ser fortalecidos, que su fe sea fortalecida y sus vidas más santas. Es decir, hermanos, hay creyentes, y puede ser uno de ellos, que tal vez no estás viviendo en un pecado abierto o tratas de vivir una vida santa genuinamente.
apartándote del pecado, y ves que tú estás creciendo en la fe, y tal vez tú piensas, bueno, la cena del Señor es más cuando he pecado y necesito ser restablecido. No, hermano. Incluso si estás bien en la fe, firme en la fe, que es algo bueno, y estás viviendo una vida santa, puedes venir a la cena del Señor con fe, creyendo que vas a ser fortalecido, que el Señor te va a fortalecer más y te va a dar de su gracia para continuar viviendo esa vida por fe. Ahora, obviamente, sabemos que aún pecamos, nos arrepentimos, pero estas son dos cosas que debemos considerar. Arrepentirnos por nuestros pecados, afligirnos por ellos, confiar que Cristo ha pagado por ellos, tener esa fe, pero también la fe de creer que Dios nos da de su gracia por su Espíritu y fortalece nuestra vida para vivir vidas santas. Dice finalmente, sin embargo, los hipócritas, y la palabra hipócrita tiene el concepto de aquellas personas, aquellos creyentes, aquellos profesantes que solamente se ponen una máscara. La palabra hipócrita viene de la idea del griego de alguien que estaba actuando, que se ponía una máscara para actuar. Bueno, los hipócritas, los que tienen apariencia de creyentes y pueden actuar como creyentes, dice aquí, nos enseña la Escritura, aquellos que no se han vuelto a Dios con corazón sincero, comen y beben juicio para sí. Y aquí vemos, hermanos, escuchamos 1 Corintios 11 aquí, y lo voy a leer más adelante. Pero creo que es un buen momento para examinar nuestras vidas, nuestros corazones, y examinar si no somos hipócritas, como dice aquí el catecismo, y también nos recuerda, obviamente, la Escritura. Los hipócritas pueden participar, pero participan y beben juicio para sí mismos. De nuevo, la hipocresía es una máscara. Puedes engañar a la iglesia, a los pastores, mas Dios no puede ser engañado. Hermanos, debemos venir a la cena del Señor con la actitud correcta. Debemos venir a la cena del Señor con las convicciones correctas, con la fe puesta en el Señor. La hipocresía o vivir en pecado abiertamente nos puede indicar señales de un corazón que no se ha acercado a Dios genuinamente. Y por lo tanto, la ira de Dios se enciende dentro de la congregación. Vean la pregunta 82, la última pregunta del día de hoy. ¿Debe también admitirse que participen de esta cena los que por su confesión y vida demuestren ser incrédulos e impíos? Leamos juntos. No, pues entonces el pacto de Dios sería profanado y su ira se encendería contra toda la congregación. Por tanto, es deber de la iglesia cristiana, en conformidad al ordenado por Cristo y sus apóstoles, excluir a tales personas usando las llaves del reino de los cielos hasta que manifiesten un cambio de vida. Vimos en primer lugar en la pregunta anterior los motivos correctos, la actitud correcta de acercarse a la cena del Señor. Pero también vimos aquellos que son hipócritas y que pueden engañar a los ministros y a los demás miembros, pero comen y beben juicio. Aquí la pregunta nos dice, bueno, ¿qué hay de aquellos que abiertamente viven en pecado? Que por su vida y por su confesión demuestran ser incrédulos. Bueno, estos abiertamente es deber de la iglesia no permitirles participar. Es deber de la iglesia no permitir participar a aquellos que por su confesión y vida demuestran que son impíos. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios, dice el catecismo, sería profanado.
y su ira se encendería contra la iglesia, contra toda la congregación. Y esto es porque, en un sentido, hermanos, no solamente por el individuo que está participando, incrédulo, sino por la misma iglesia que ha minimizado y ha rebajado el estándar de Dios, que ha permitido que impíos participen en el pacto de Dios. Realmente el juicio de alguna forma cae sobre la iglesia que ha tolerado el pecado y la impiedad. ¿Qué hará Dios? Dice Hebreos, ¿recuerdan? Con aquellos que pisotean la sangre del pacto en Cristo. Si el pueblo de Israel fue juzgado severamente por aquellos que demostraban ser incrédulos, ¿o qué será de la iglesia que permite que impíos participen de la cena? Hermanos, es deber de la iglesia, conforme a su llamado y conforme a lo que Dios ha establecido y la autoridad que la iglesia tiene, excluir a tales personas, no permitirles hasta que vean un cambio de vida. Y en aplicación, habiendo meditado en esto, primero, hermanos, es necesario venir con la actitud correcta a la cena. No significa que cuestionas tu salvación si eres verdaderamente creyente. Tú no nada más cuestionas, no se trata de eso, sino es acercarse en arrepentimiento y fe. No se trata de eso, sino poner la fe en Cristo y su sacrificio. Los hipócritas son advertidos el día de hoy que pueden engañar al hombre, pero no pueden engañar a Dios. Y ellos beben juicio para sí mismos. Y aquellos impíos, la iglesia es llamada el día de hoy a excluir a los impíos, a los incrédulos de la cena del Señor. Y en lo práctico, hermanos, por eso es que nosotros como iglesia, y creo que lo mencionó mi hermano al principio, pero el día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y es por eso que como iglesia, aquellos que nos visitan o no son miembros de la iglesia local, se les invita para poder participar de la cena del Señor, a platicar con los pastores, a pasar un tiempo con ellos después del servicio, para que ellos puedan conocerlos, saber su profesión, a grandes rasgos de una forma general, y así, si es su deseo, si son creyentes, bautizados, puedan participar de la cena. Pero esta es la seriedad de la cena del Señor. Por eso tomamos esas medidas. Antes, como iglesia, se permitía que todos pasasen, pero como hemos aprendido el día de hoy, hermanos, esto es algo serio de acuerdo al pacto de Cristo. Finalmente, hermanos, si tú eres creyente, gózate el día de hoy y ven a Cristo con fe, arrepentimiento, pero con fe, creyendo que su sacrificio cubre todos tus pecados y que Él puede fortalecer tu fe para vivir vidas santas.